oración. Bienvenidos, jóvenes y señoritas. Estamos nuevamente en una clase de comunicación y lenguajes para cuarto de secundaria. Yo soy el profesor Eric y hoy día estaremos hablando de un tema muy interesante. Hablaremos de los conectores y del párrafo dentro de nuestra escritura. ¿Están listos? Comencemos. Bueno, como les había comentado, hoy día vamos a hablar en primera instancia de los conectores. ¿Pero qué son conectores? Cuando nosotros estamos en nuestra actividad cotidiana, a veces necesitamos conectar un aparato con otro, o necesitamos conectar nuestro teléfono a la electricidad, o nuestro teléfono con otro teléfono, o el teléfono con la computadora. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos cables, ¿no? Como estos que tenemos acá, que pueden ser de distintos colores, pueden tener distintas entradas, pueden tener conexiones delgaditas, otras que son gruesas. Y si somos más modernos, hacemos a un lado los cables y nos conectamos por medio del Wi-Fi, Bluetooth, etcétera, ¿no? Todas esas herramientas que sirven para unir una herramienta o un instrumento o un dispositivo con otro son los conectores en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, en el lenguaje también usamos conectores. ¿Pero qué serán los conectores? Son palabras que tienen la específica función de unir un segmento con otro segmento dentro de la oración o un segmento con otro segmento dentro del párrafo. Pero de ello hablaremos a continuación. Muy bien, ahora sí hablemos de lo que son los conectores en el lenguaje. Tenemos que ser muy claros en esto. Los conectores en principio son palabras como las demás, pero son palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre oraciones, entre párrafos, entre sintagmas e incluso en el mismo párrafo, ¿no? En este caso tenemos que saber también que estos conectores tienen funciones. ¿Para qué sirven los conectores? Los conectores sirven para establecer relaciones semánticas. ¿Qué es lo semántico? Es aquello que tiene un significado. Es decir, vamos a establecer relaciones semánticas al interior del párrafo o posiblemente con el párrafo anterior o con el párrafo siguiente. También quiero que recuerden que existen dos tipos de conectores. Están los conectores simples y los conectores compuestos. ¿Pero cuál es la diferencia? Los conectores simples tienen una sola palabra, recuérdenlo bien, una sola palabra. En cambio, los conectores compuestos tienen 2, 3 o 4 palabras inclusive, pero tienen la misma función, es decir, vincular un texto con el que sigue. A continuación, vamos a tratar de analizar algunos ejemplos concretos en función a las categorías que existen dentro de la oración. Pero antes de ir a los ejemplos, les mencionaré algunas categorías, algunas funciones específicas que hay de conectores. Existen, por ejemplo, conectores que son de aclaración, conectores de repetición, de adición, de cambio de perspectiva, conectores de causa, de coexistencia, de comienzo, de concesión y de restricción. También los conectores que son de conclusión o de consecuencia. Es más, podemos hablar hasta de más de 20 tipos de conectores, pero ahora vamos a analizar unos cuantos. Por favor, enseguida vamos a verlo en la pizarra. Bien, jóvenes y señoritas, vamos a analizar algunos ejemplos concretos de cómo aparecen los conectores en ejemplos cotidianos, o es decir, en nuestra expresión cotidiana. Me gustaría que leamos estas tres oraciones. La primera indica así: se dilata la solución, tenemos un espacio y luego tarda, ¿no es cierto? La segunda oración dice: llegaron los estudiantes, tenemos un espacio y luego dice: vinieron algunos padres. En el tercer ejemplo dice: hablamos del libro, un espacio, hablamos de la película. Y ahora quiero que me pongan atención. Tengo acá algunos conectores que nos sirven de ejemplo. Tengo este conector que es en cuanto a, quiere decir, ¿no es cierto? Luego tengo un conector que dice es decir, ¿ya? Es decir. También tengo un conector que va en una sola palabra. Les había dicho, los que son de una sola palabra son simples. Tengo el conector que es además, ¿no es cierto? Y tengo acá en otro color un conector que es en 3 palabras que dice a su vez. Estos 3 conectores sirven para poder reconocer cuál es la oración que es más pertinente. A ver, vamos a probar con la primera. Dice en cuanto a. ¿Qué tal si tratamos de incorporar en cuanto a en alguna de las oraciones? Probemos. La primera dice se dilata la solución en cuanto a tarda. No, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Es decir, tenemos que buscarle una solución más propicia. La segunda dice, llegaron los estudiantes en cuanto a vinieron algunos padres. No, me parece que tampoco está sonando muy bien. Probemos si tiene un lugar en la tercera. Dice, hablamos del libro en cuanto a hablamos de la película.
tiene algún sentido, pero quizá no es el más exacto. Vamos a dejar este conector por acá por un momento. Probemos ahora con el conector además. ¿Qué tal si probamos con la primera oración? Dice, se dilata la solución, además, tarda. Es como una repetición, ¿no es cierto? Pero no encaja muy bien. Me parece que va a ir con la segunda. A ver, probemos, jóvenes. Dice, llegaron los estudiantes, además vinieron algunos padres. Esa me parece que es la mejor solución. Entonces vamos a ubicarla en el lugar. Vean por acá. Lo ponemos y tenemos así. Llegaron los estudiantes, además vinieron algunos padres. Ya, ahí ya tiene mucho más sentido, ¿verdad? A ver, probemos con esta y la tercera. Dice, hablamos del libro, a su vez hablamos de la película. A su vez hablamos de la película. Tiene mucho sentido porque nos está proponiendo dos posibilidades, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner esto acá. Hablamos del libro, lo voy a poner un poquito abajo para que entre muy bien. Perdón. Hablamos del libro, a su vez hablamos de la película. Muy bien. Y vamos a acomodar la última. Tenemos este conector que nos estaba sobrando, que dice, es decir, tiene que encajar en la primera. Tendría que ser, se dilata la solución, es decir, tarda. ¿No es cierto? En este caso ya tenemos esto completo. Muy bien. Ahora quisiera que analicemos qué tipos de conectores son. Habíamos dicho que hay conectores de adición o de petición. En el primer caso, que tenemos acá, dice se dilata la solución, es decir, tarda. Estamos repitiendo casi usando un sinónimo. Entonces, este es un conector de aclaración o de petición. En el segundo caso tenemos llegaron los estudiantes. Además, vinieron los padres. Es decir, o vinieron algunos padres. Eso quiere decir que además de lo que estoy diciendo, hay algo que se está adicionando. Ese es un conector de adición. Por último, ese que nos ha resultado un poco grande, pero que lo vamos a interpretar igual, dice así, hablamos del libro, a su vez, hablamos de la película. Ese conector, cuando nos implica un nuevo punto de vista, se llama conector de cambio de perspectiva. Es muy importante que podamos reconocer los tipos. Además de estos tres que tenemos acá, como ya les dije, existen conectores de coexistencia, comienzo, concesión, restricción, conclusión, consecuencia. Existen más de 20 categorías. Muy bien, nos toca hablar de la segunda parte de nuestro tema. ¿Cuál es la segunda parte? Vamos a hablar del párrafo. ¿Alguna vez han oído el término párrafo? Un párrafo esencialmente es una oración o un conjunto de oraciones, es decir, un grupo de oraciones que están unidas entre sí y de ese modo transmiten una idea principal acompañada de varias ideas secundarias. En alguna medida podemos reconocer ciertas características en el párrafo. Por ejemplo, todo párrafo inicia con mayúscula y además termina cuando usamos el punto aparte. Ojo, el punto aparte, no el punto seguido. Si nosotros tenemos punto seguido en nuestro texto, el párrafo todavía continúa. Tiene que llegar hasta el punto aparte para que haya un espacio, inclusive usamos sangría y recién inicia el siguiente párrafo. La segunda característica dice, contiene una oración principal que le sirve como núcleo del sentido. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos escribiendo un párrafo que hable acerca de la pandemia, nuestra idea y nuestra oración principal tendría que ser la pandemia, ¿no? Tendría que ser algo así como, la pandemia ha causado muchos perjuicios en la población. Ya, nos quedamos con esa idea. 3, la tercera característica. Dice, el párrafo contiene, además de la oración principal, contiene oraciones secundarias. ¿Cómo es esto? Es decir, si tenemos una oración principal que dice que la pandemia ha causado muchos problemas en la población, tiene que haber secundarias. ¿Cómo serían las oraciones secundarias? Una diría, por ejemplo, que ha causado problemas económicos. Otra oración podría hablar de que ha ocasionado problemas sociales. Otra oración podría hablar, obviamente, de que ha habido problemas de salud. Otra oración podría hablar inclusive del trastorno psicológico que han sufrido algunas personas por el estrés de querer o no, o más bien no querer contagiarse con la enfermedad. Es decir, tenemos una idea troncal y se van desprendiendo otras ideas que están en las oraciones secundarias. La cuarta característica. Dice que el párrafo organiza y segmenta el tema de un texto. Justo lo que les acabo de decir. Si yo estoy escribiendo sobre la pandemia, por ejemplo, no voy a ir mezclando las ideas de la economía con las ideas de la salud y al mismo tiempo lo social. No, tenemos que ir en orden. Cada oración va a hablar de un aspecto y ese aspecto va a estar delimitado posiblemente con el punto seguido, pero no con el punto aparte porque ya nos estaríamos yendo a otro párrafo. La quinta característica. Dice
que el párrafo tiene una estructura semántica y gramaticalmente articulada, ¿no? Eso suena muy teórico y lo que pasa es que el párrafo es una estructura importante dentro de lo que es el análisis lingüístico, morfológico, sintáctico. Es decir, cuando nosotros escribimos, tratamos de que nuestras ideas tengan un sentido, tratamos de transmitir información, pero al mismo tiempo, inconscientemente, estamos haciendo una construcción lingüística que tiene muchos aspectos y muchas vicisitudes. Es decir, estamos construyendo estructuras de oraciones, ¿no? Sujeto, verbo, predicado. Al mismo tiempo estamos usando conectores, lo que hemos avanzado al principio del tema. Al mismo tiempo estamos articulando estructuras sintácticas que son muchas veces complejas, ¿no? Lo que hemos avanzado alguna vez, las oraciones compuestas subordinadas, ¿no? Que tienen al mismo tiempo como 2 o 3 oraciones coexistiendo, pero sin chocar en cuanto a su sentido. Es complejo, lingüísticamente analizado, un párrafo es algo muy complejo, por eso dice que tiene una estructura semántica y gramatical articulada. Bien, vamos a la sexta característica. Dice, las ideas secundarias se sujetan a una idea principal. Es como un arbolito, ¿no? Si yo tengo un arbolito, tengo un tronco y tengo un montón de ramitas. El tronco es la oración principal, es la oración que nos habla del tema. La pandemia ha causado mucho daño en la población. Y a partir de ahí van saliendo ramitas. Una ramita que está agarrada ahí dice, ha causado problemas de salud en las familias. Otra ramita que está saliendo de ahí dice, ha ocasionado que haya muchos gastos económicos en todas las familias que han tenido algunos contagiados. Otra ramita que está ahí dice, ha ocasionado trastornos psicológicos en las personas que posiblemente y tristemente han perdido un familiar. Otra ramita está diciendo ahí, ha habido inclusive conflictos sociales por este afán de querer acceder a sistemas de salud y demás que a veces no siempre podemos acceder desde el lugar en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que un párrafo es como un árbol. Tiene un tronco común, la idea principal, la oración principal, y tiene muchas ramitas que son cada una oración secundaria, una idea secundaria, pero que no está en el aire. Tiene que agarrarse del tronco principal. Si yo estoy hablando de la pandemia y de repente agarro una oración y me pongo a hablar de los videojuegos, posiblemente ya no tiene nada que ver, ¿no? Entonces tiene que ser en relación a la oración principal. Esas serían, en primera instancia, las características del párrafo. Ahora, me gustaría que hablemos de los tipos de párrafo. Esencialmente vamos a reconocer 5 tipos de párrafo. Primero, el párrafo de enumeración. El número 1, enumeración. ¿Cómo es eso? Es cuando un párrafo te da un listado de cosas, ¿no? Digamos, cuando anuncian un equipo de fútbol, van anunciando los nombres de los jugadores. Y en la defensa está tal, tal, en medio campo está tal y tal, en la delantera está tal y tal. Hay una enumeración, seguidilla de datos, nombres, números, etcétera. Eso es enumeración. El segundo tipo de párrafo, de comparación o contraste. Cuando alguien dice, la pandemia la hemos vivido así en La Paz, pero la pandemia la han vivido así en Santa Cruz, ¿no? Hacemos una comparación en cuanto a cómo se ha venido dando la situación de cada grupo social. Luego, el párrafo de desarrollo. El párrafo de desarrollo lo que hace es argumentar. ¿Se acuerdan? Hemos avanzado al texto argumentativo, ¿no? Tenemos una idea y luego argumento 1, argumento 2, argumento 3. Luego tenemos el párrafo, como número 4, el párrafo de enunciado y solución. Es decir, eso nos pasa mucho en matemáticas, ¿no? En matemáticas el profesor viene y nos dice, un tren va a esta velocidad y trata de llegar a esta ciudad, la distancia es tanto, calcule. Y nosotros tenemos que dar la solución de cuánto tarda el tren en llegar a ese lugar. Luego, el párrafo de causa y efecto. Cuando decimos, ¿por qué la pandemia? Lo que ha pasado es que ha ocurrido este problema que se ha venido dilatando, difuminando desde un continente a otro. Ha sido algo bastante complejo, ¿no es cierto? En ese caso, el tipo de párrafo está apuntando a causa y consecuencia. Muy bien, ahora vamos a ir cerrando las ideas. Recuerden, los conectores son palabras que sirven para unir, articular. Y el párrafo es una estructura ya mucho más compleja que trata de una idea principal y algunas ideas secundarias. Bueno, jóvenes y señoritas, a manera de valoración tenemos que recordar que la escritura y la posibilidad de escribir párrafos es algo muy importante, incluso refleja a veces nuestra personalidad en la manera en que nosotros escribimos. Eso es muy importante y espero que lo recuerden. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta clase, aprendiendo un poco más acerca de la escritura y espero que estén nuevamente en la próxima, que estemos avanzando otros contenidos. Nuevamente les invito a que revisen los materiales del Ministerio de Educación y muchas gracias. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bota la basura en su lugar. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.